damos la bienvenida a tu programa Palabras de Vida Eterna. En estos momentos vamos a compartir el libro del profeta Isaías. Bueno, entonces, gracias al Eterno por un Shabbat más, un Shabbat víspera de Pesach, la conmemoración de Pesach y la fiesta de los panes sin levadura, Hamapso. Hermano Edgar Bogado, el norcoreano, surcoreano, perdón, el surcoreano, norcoreanos son los otros, no. Como él siempre pone ahí a... ¿Cómo se llama el presidente de Norcorea? Me olvidé su nombre. Jong Ki-un. Siempre pone ahí, y pensé que era su súbdito. No. Y bueno, entonces ahí está también hermano Ramiro de Santa Pue, como le dicen, Santa Pue. Les cuento que hay hermanos de Santa Cruz que están escuchando la palabra así misteriosamente. Cualquier momento van a aparecer, Cualquier momento van a aparecer ahí. Y en estos días estoy escuchando mucho, ¿no? Estoy compartiendo con ellos, entonces se me está pegando otra vez la oringa, pues, Toitingo. ¿Qué tal, hermano? ¿Cómo está, pues? Se me está pegando el acento cruceño. Bueno, estamos ya todos listos, entonces, gracias al Padre. Vamos a empezar hoy el capítulo 55 del libro de Isaías. Capítulo 55. En capítulo 53, el audio sale bien, después me pueden escribir ahora si está saliendo bien el audio. El capítulo 53 hablaba del mencionado y conocido siervo sufriente, un personaje que está siendo presentado por el escritor de Isaías 53 como alguien que va a cargar la culpa de su pueblo. Y no solamente que va a cargar, que estaba cargando. Fíjense, vamos a recordar nomás. El versículo 4 dice, ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios, de Elohim, y abatido. Este término está hablando ahí en tiempo como sufrió, que es pasado, ¿no? Llevó pasado. Entonces está el que está escribiendo esto está mencionando sobre algo que aconteció sobre alguien por causa de los judíos. Y si estamos en el contexto que estamos ahí en Babilonia, los judíos que están en la deportación, quiere decir que alguien dio el mensaje, transmitió el mensaje y sufrió consecuencias por este mensaje. Pero después quedó como una persona que logró un propósito, logró un objetivo, y su hazaña quedó testificada como una obra del Todopoderoso y como una esperanza para los siguientes judíos que vienen a venir, y sobre todo como una sombra profética para el Mesías que nosotros hemos conocido como Yeshua. Eso es muy importante entender. Eso entonces hablaba el capítulo 54. 53. Después el capítulo 54 ya habla de Israel en general y le compara como una esposa, como una mujer que fue divorciada, separada, que cometió muchos errores en su juventud, pero que llegó la hora de restaurarle y volverle a traer a su tierra, darle otra vez la vida que tenía, perdonarle todas sus culpas y hacer nuevamente que pueda vivir conforme a la voluntad del Padre, que es, como dice por ejemplo el versículo 4, 54, no temas pues no serás confundida y no te avergüences porque no serás afrentada, sino que te olvidarás de la vergüenza de tu juventud y de la afrenta de tu viudez, no tendrás más memoria porque, versículo 5, tu marido es tu hacedor, el Eterno de los ejércitos es su nombre y tu Redentor, el Santo de Israel, Elohim de toda la tierra será llamado. Entonces ya está hablando de Israel, de Jerusalén, como ciudad restaurada. Entonces así estábamos viendo los que compartimos capítulo 53 y capítulo 54. Y desde nuestra perspectiva, y de que venimos hablando de que este capítulo, esta porción del libro de Isaías que arrancó con el capítulo 40,
y probablemente hasta el capítulo 52, la primera parte fue literalmente narrado o dictado por el segundo Isaías, que fue un discípulo del profeta Isaías y que empezó a entender la voluntad del Padre acerca de los judíos que estaban en Babilonia y que le empezó a dar el mensaje para que ellos salgan de ese sistema. Y que probablemente sufrió las consecuencias. Ya en el capítulo 53, sus seguidores narran sobre él, explican sobre él, y ya en el 54 es como dedicatoria. Y el capítulo 55 ya se puede entender como un mensaje final, a todo aquello que han recibido este mensaje, a todos aquellos que han comprendido y que le ha llegado y que están pensando, ¿qué vamos a hacer? ¿Ahora qué haremos? Como decían los judíos cuando Pedro les compartió la palabra de Yeshua. ¿Y ahora qué haremos? Cuando Pedro les habló quién era el Mesías, les habló quién era el Hijo del Todopoderoso, el que había venido según la voluntad del Padre, el que había venido para cumplir la voluntad del Padre, y que ellos eran parte de esa promesa, y que ellos le entregaron, y que ellos inclusive le mataron. Entonces ellos se quedaron muy mal y dijeron, ¿y ahora qué haremos? Entonces este mensaje va para esa persona que quiere saber qué puede hacer. Y arranca así: a todos los sedientos, venid a las aguas, y a los que no tienen dinero, venid y comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. Bueno, de entrada ya nos parece esto palabra un poco rara, ¿no? Un poco difícil, porque son expresiones, se puede decir, poéticas. Sediento se entendía en la antigüedad aquellas personas que necesitaban algo para recuperar su vida. Es como una persona que estaba en depresión, en desánimo, sin esperanza, ¿no? Entonces es como que alguien que necesita escuchar algo para volver a tener vida y esperanza. Hay muchas personas que están en esa situación, y si un día alguien le habla, le comparte, le explica algunas cosas, increíblemente su corazón va cambiando. Mira, porque yo no entendía esos puntos, yo no comprendía así, y automáticamente empieza a restaurar su vida. Y dice: venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid y comprad y comed, venid y comprad sin dinero y sin precio. Entonces, está hablando de un grupo de personas que no pueden pagar o comprar lo que sería la felicidad o la esperanza. La esperanza yo no puedo comprar. Yo quiero que mi pueblo tenga esperanza. Quiero escuchar que un día nosotros volveremos a ser un pueblo restaurado, que el Todopoderoso va a obrar en nuestra vida, pero no puedo comprar eso. No puedo pagar por la esperanza. No puedo pagar por salir de esta situación. Entonces el Todopoderoso le está llamando a esa persona: vengan nomás usted acá. Acá hay para servirse a los que no tienen esperanza. Y comprad sin dinero, sin precio, vino y leche. Vamos a ver la nota 1 para ver algunos textos. Salmo 63:1 dice así: oh Elohim, tú eres mi Elohim, de todo corazón te busco. Mi alma, y aquí cuando nosotros hablamos de alma, nos estamos refiriendo al entendimiento. Es muy importante comprender eso. Mi alma no es solamente un ser interior ahí, sino mi entendimiento, porque lo que yo necesito restaurar es mi entendimiento. Mi entendimiento, mi alma tiene sed de ti. Todo mi cuerpo te anhela en esta tierra reseca y agotada donde no hay agua. Entonces está hablando este salmo de que una persona necesita agua, y la verdad lo que está queriendo decir es que necesito entendimiento. Ahí sale la palabra alma, pero si uno investiga qué es alma para el judaísmo, para la interpretación bíblica, es entendimiento. O mente también muchos le dicen, ¿no? Ezequiel 36:24, fíjense lo que el profeta Ezequiel escribió proféticamente que iba a ocurrir con los israelitas, que tiempos después serían restaurados. Esto Ezequiel lo escribió cuando Israel fue deportado.
Ezequiel 36, 24. Pues los recogeré de entre todas las naciones y los haré regresar a su tierra. Entonces rociaré con agua pura y quedarán limpios. Lavaré su inmundicia y dejarán de rendir culto a ídolos. ¿Qué es lo que hace que la gente esté sediento, esté insatisfecho? ¿Qué ha hecho toda su vida? Todo ese tiempo que estuvieron en Babilonia, sirvieron a dioses ajenos, a ídolos, y eso nunca ha podido llenar su corazón y no le ha dado esperanza. Pero cuando empiecen a ser restaurados, cuando el Todopoderoso empieza a obrar en su vida, van a ser limpios de todos esos ídolos y van a empezar a tener un corazón nuevo. Y dice 26, les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Les quitaré el terco corazón de piedra y les daré un corazón tierno y receptivo. Esta palabra es interesante. Quiere decir que ya pueda captar las cosas. Ahora tienen un corazón duro, pero una vez que sean limpiados, restaurados, ya su corazón va a poder recibir, ¿no? Va a poder recibir la palabra. Y después, una vez que esté así su corazón, pondré mi rúa en ustedes. ¿Y qué es su rúa? Miren lo que dice ahí. Para que sigan mi decreto y se aseguren de obedecer mis ordenanzas. O sea, cuando una persona dice yo tengo el Espíritu de Dios o de Elohim, quiere decir que está recibiendo el entendimiento de poder guardar sus mandamientos. O sea, una persona que dice que tiene el Espíritu de Dios y no quiere guardar los mandamientos, entonces el Espíritu es otra cosa lo que tiene. Miren lo que Yeshua decía acá en Juan 7:37, en plena, creo que festividad de Sukkot, ¿verdad? Fiesta de Sukkot. El último día del festival, sí, de Sukkot, el más importante, Yeshua se puso de pie y gritó a la multitud: todo el que tenga sed puede venir a mí. La fiesta de Sukkot representaba el momento que los israelitas convivían todos ahí alrededor del tabernáculo y era una sombra de una representación de lo que ellos vivieron en el desierto, para que recuerden cómo el Todopoderoso les protegió, les guió 40 años y algo muy importante, les dio sus mandamientos. Si uno dice, ¿qué es lo que van a recordar que hicieron en el desierto? Les protegió, les dio maná, les dio agua y también les dio los mandamientos. Eso ellos recordaban en ese momento. Y los mandamientos siempre se tipifican, se dice, se compara con agua, porque es algo que purifica y que limpia. Entonces, en una ceremonia que se hace en Sukkot, el último día, se hace un derramamiento de agua, que representa una purificación. Entonces, justamente ese día, se hace el último día en Sukkot, Yeshua se puso en un gran lugar para que todos le vean y dice, el último día del festival, el más importante, Yeshua se puso de pie y gritó a la multitud: todo el que tenga sed puede venir a mí. Todo el que crea en mí puede venir y beber. O sea, él se está comparando como un vaso de agua. Puede venir a mí, puede beber. ¿Pero de qué? Sabemos nosotros que el entendedor ahí, si están en la fiesta, ellos están refiriendo a la palabra, el entendimiento, la palabra de esperanza, la palabra que nos puede traer otra esperanza. Ellos están viviendo bajo el poder de los romanos, sin esperanza. Si quieren saber qué es nuevamente volver a la restauración de la Escritura, vengan a mí. Todo el que crea en mí puede venir y beber, pues la Escritura declaran: de su corazón brotarán ríos de agua viva. Entonces, fíjense que Yeshua en plena festival de Sukkot menciona que esta palabra que estoy diciendo, de que tienen que venir a mí para que beban agua, lo declaran las Escrituras, dice. ¿Y dónde declara eso la Escritura? Y busqué Ezequiel 47, que es un escrito para los tiempos de restauración. A partir del capítulo 40 o 37, 38, 39, el libro de Ezequiel habla sobre un tiempo de restauración. A partir de ahí. Entonces el 47 está hablando de una visión que está teniendo el profeta acerca de cómo del templo brota agua y sale el agua y purifica las naciones. ¿Y qué es lo que según Isaías y según otro profeta va a salir de Jerusalén y del templo y de Israel? ¿Qué es lo que va a salir?
La Torah, la instrucción, los mandamientos. Y eso es lo que va a purificar al mundo. Ezequiel 47:1 dice: en mi visión el hombre me llevó nuevamente a la entrada del templo. Allí vi una corriente de agua que fluía hacia el oriente por debajo de la puerta del templo y pasaba por la derecha de la parte sur del altar. Entonces ese hombre vio en visión agua que corría y salía del templo. Yeshua dice que él es como esa agua que está corriendo ahí desde el templo de Jerusalén en plena festividad. ¿Y para qué? Si uno continúa leyendo 47, ¿para qué dice que iba a correr esa agua? Para purificar a las naciones, para dar sanidad a las naciones. Ustedes pueden leer todo el 47, 1, 2, 3, 4 y van a entender ahí. Joel 3:18, el profeta Joel también dio una profecía sobre lo que iba a purificar. Joel 3:18, en aquel día las montañas destilarán vino dulce y de los montes fluirá leche. El agua llenará los arroyos de Judá y del templo del Señor, del Eterno, brotará una fuente que regará el árido valle de las acacias. Nos está hablando de alimento, del vino que representa la alegría, de la leche que representa la verdad, ¿no? La esperanza. Y no sé, me parece que no está hablando de leche de vaca acá, ¿no? Está hablando de otro tipo de a lo que yo le llaman leche. Creo que es algo de alguna fruta, pero eso otro día vamos a hablar. Y está hablando de agua que sale del templo. ¿Y qué es lo que sale del templo? Instrucción, guía, para que riegue a las naciones. Son palabras que nos ayudan a comprender muy bien lo que el profeta Isaías está queriendo decir aquí, cuando habla de vengan a tomar las aguas y comprad, coman, compren sin dinero, sin precio, vino y leche, dice. Versículo 2. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan? Y vuestro trabajo en lo que no sacia. Oídme atentamente y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Vas a estar bien alimentado. Digo, entonces, ¿por qué gastáis? O sea, que está hablando que el pueblo está tirando sus, ¿cómo se diría? Sus ingresos o lo que lo que tiene por cosas que no les sacia, cosas que no les satisface. Y estábamos hablando que se refería a la idolatría, a los afanes, igual que en este tiempo. La gente por las cosas del mundo arroja, tira, paga, pierde su dinero, no importa, en apuesta, en tontería, pero por cosas que le va a beneficiar, que le va a ayudar a superarse, no quiere invertir. Esa es la realidad. Bueno, nota 2 para poder entender. En la Nueva Traducción Viviente dice así: ¿por qué gastar su dinero en alimentos que no le dan fuerza? ¿Por qué pagar por comida que no les hace ningún bien? Y me viene nomás a la mente muchas personas que invierten, ¿no? en la religión sobre todo, pero nunca aprenden nada, nunca comprenden nada. Más bien muchas veces terminan frustrados, cargados, cansados. ¿Y cuántos de nosotros hemos vivido esas cosas, ¿no? Hemos estado en situaciones donde invertíamos todo por la religión, dábamos hasta lo que no teníamos, pero nunca podíamos entender la voluntad del Padre. Nunca podía eso fortalecernos. Siempre estábamos raquíticos, delgados, inútiles. ¿Por qué pagar por comida que no les hace ningún bien? Escúchenme y comerán lo que es bueno. Disfrutarán de la mejor comida. Escúchenme, dice. Escúchenme. Y miren lo que dice este Salmos 22, 26. Los pobres comerán y quedarán satisfechos. Todos los que buscan al Eterno. Esta palabra pobres en el hebreo es la palabra aní, que quiere decir humildes. Acá sale pobres. Humilde, la persona que no se siente, que no es soberbia, que quiere simplemente superar su situación. Esa persona quedará satisfecho. Pero una persona que no, quiere que se le trate bien, quiere que se le dé los lujos, que se le dé los mejores lugares, entonces ¿cómo va a quedar?
insatisfecho. Esa es la diferencia. Hay una persona que está agradecida por las cosas que uno hace por él, que muchas veces no es mucho, pero se siente agradecido. Gracias por haberme dado esto, prestado esto, ayudado en esto. Muchas gracias. Pero otra persona que eso nomás es lo que me da, eso no es lo que me hace. O sea, que siente que necesita recibir más, tiene que hacerse tener más. Entonces dice, los pobres comerán y quedarán satisfechos. Todos los que buscan al Eterno lo alabarán. Se alegrará el corazón con gozo eterno. Toda la tierra reconocerá al Eterno y regresará a Él. Todas las familias de las naciones se inclinarán ante Él. Toda la tierra reconocerá al Eterno y regresará a Él. Todas las familias de las naciones se inclinarán a Él. Juan 6:27, cuando Yeshua vino, eso es lo que trató de enseñarle en ese ejemplo de los panes y de los 5 panes, los peces y la gente que le seguía y que quería comer. Había toda una explicación que él quería darle. Pero muchos de ellos querían, inclusive si querían ponerle a él como rey o querían que le dé comida. Y miren lo que Yeshua le dice acá en el 6:27. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este dijo Dios el Padre. O sea, ustedes no pueden estar dedicando su tiempo y su vida por cosas que va a terminar, que va a desaparecer. Dediquen su tiempo y sus cosas por cosas que va a permanecer, que va a durar, que va a estar mucho tiempo. Eso es muy importante, ¿no? Continúa en Juan 6:28. Le dicen ellos, ¿no? Nosotros también queremos realizar las obras de Elohim. Contestaron ellos. ¿Qué debemos hacer? Ellos están hablando, nosotros también queremos que el plan del Padre se cumpla en nosotros. Yeshua les dijo, la única obra que Elohim quiere que hagan es que crean en quien Él ha enviado. Una vez me dijo alguien, ¿por qué ustedes enseñan los mandamientos y estas cosas? Si ahí en Juan 6:29 clarito dice que la única obra que Dios quiere que hagan es que crean en quien Él ha enviado. O sea que vos tenés que decir, no, yo creo en Jesús y ya está, ya hiciste toda la obra. Pero el problema es que ellos no saben qué es creer en Jesús. Acá se ha confundido que creer en Jesús es creer en el personaje. Vos podés decir, por ejemplo, hay mucho, ¿cómo se puede decir? Judíos o muchos que rechazan a Yeshua como Mesías, que creen en el personaje. Inclusive muchos historiadores confirman que existió un hombre llamado Yeshua o Jesús y que fue un galileo que vivió allá en el territorio de Canaán o Palestina. Mario Sabán, ¿cómo se llama el otro historiador? El español, me olvidé ese nombre. Antonio Piñedo, ¿no? Son personas muy inteligentes y estudiadores y que te pueden explicar detalladamente sobre el personaje Jesús. Pero muy diferente es creer lo que Él ha enseñado. Ahí está la diferencia. Cuando dice el que cree en mí, está refiriéndose a lo que yo enseño, porque Él era maestro, Él era profesor, era profeta. Entonces, por eso dice en una parte, ¿por qué me llamáis Adón, Adón, y no aceptan las cosas que yo digo? No siguen las enseñanzas. Yo les enseñé, eso es lo que le vine diciendo desde hace rato, le decía a sus discípulos, que crean en los profetas, todo lo que le venía diciendo. Entonces, si una persona no capta lo que Jesús enseñó, entonces creer en Jesús no funciona, no sirve. En el 6:35 dice así, Yeshua les respondió, yo soy el pan de vida. El que viene a mí nunca volverá a tener hambre. El que cree en mí no tendrá sed jamás. Pero ustedes, que dice ahí, no han creído en mí a pesar de que me han visto. Y el libro de Juan habla le da mucho simbolismo al personaje de Yeshua, pero es una buena referencia para entender de qué está hablando. El pan en la escritura, ¿qué significa la palabra? Cuando él dice que yo soy el pan que descendió del cielo, yo soy esa palabra que vino a cumplirse en la vida de ustedes. Y si ustedes no creen en mí, no es en el personaje Yeshua,
que no están creyendo, sino en la palabra que Él está trayendo. Bueno, esto es lo que tiene que ser alimento verdadero. Y acá dice, porque gastan su dinero en cosas que no la alimentan. Oídme atentamente y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Alma es entendimiento. Versículo 3. Inclinad vuestro oído y venid a mí. Oíd y vivirá vuestra alma. Y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. Y aquí aparece David nuevamente. Cuando estamos por cerrar el segundo Isaías, o sea que probablemente aquí ya los israelitas, los judíos, estaban ya saliendo rumbo a Jerusalén, o ya estaba Ciro tomando el país. Ya solamente quedaba el momento en que aquellos que eran desertores, que fueron rebeldes cuando el segundo Isaías predicó, tenían que tomar la decisión. A ellos ya se les estaba hablando. Ustedes son parte de una promesa que se le hizo a nuestro ancestro David. Ustedes no es simplemente que son parte de una suerte que el rey Ciro quiere ahora liberarlo. Ustedes son parte de una promesa. Pero inclinen su oído, vengan y escuchen, y su alma va a vivir. Haré con vosotros pacto eterno, la misericordia firme a David. Vamos a ver la nota 3. Nueva traducción viviente dice, vengan a mí con los oídos bien abiertos. Escuchen y encontrarán vida. Haré un pacto eterno con ustedes. Les daré el amor inagotable que le prometí a David. ¿Cuál era el amor que le prometí inagotable? Que yo voy a dejar que de tu descendencia salga alguien que va a reinar para siempre en mi reino. Entonces una promesa, entonces, porque ellos están ahora con la esperanza de volver ¿a dónde? A Jerusalén, para ser restaurados. Salmos 16:10. Siempre yo leo los salmos porque son escritos que nos ayudan a entender muchas, son un resumen de todo lo que hay en la Biblia. Salmos 16:10 dice, pues tú no dejarás mi alma entre los muertos, ni permitirás que tu santo se pudra en la tumba. Este entendimiento tuvo David acerca de las promesas que el padre le hacía. Recuerden que él estaba huyendo de Saúl. Saúl le quería exterminar. Entonces él estaba con un pie en la vida y con un pie en la muerte. Entonces lo que él entiende es que antes de que se cumpla todas las promesas que el Todopoderoso él había dado a él, ¿no? Él no iba, el Todopoderoso no iba a permitir que él sea sepultado en un sepulcro, que él muera como un soldado ahí en la guerra. El Todopoderoso no le iba a permitir. Él recibió esa promesa. Por eso él continuaba. Yo voy a continuar. Aunque muchos años vivía, hasta vivió con los filisteos, hasta se hizo el loco, andaba en el desierto de aquí para allá. Entonces una persona aparentemente sin esperanza, pero con una promesa de que un día el Padre iba a poner su nombre en una posición alta. Me mostrarás el camino de la vida, me concederás la alegría de tu presencia y el placer de vivir contigo para siempre. Sí, entonces él entendió que yo voy a poder pasar o superar la muerte. Por lo menos David entendió eso. Y nosotros, aunque acá no mencioné, pero en el libro de Hechos, ¿quién fue? El apóstol Pedro, sí. Cuando está hablando a los discípulos, menciona este punto. Y él les dice, ¿no? ¿De quién habló ahí David? ¿De él mismo? Probablemente en su tiempo él estaba sintiendo como promesa para que se cumpla todos los objetivos y también promesa que algún día iba a haber la resurrección por él mismo. Pero en realidad él se quedó en la tumba y su cuerpo se pudrió todo. Entonces el apóstol Pedro entiende, y esto se trata de entender. Una persona cuando llega a un nivel espiritual, bíblico, esto es lo que el Padre quería decirnos. ¿Y qué es lo que ellos comprendieron? Que esto era una profecía con respecto a Yeshua,
Así ellos entendieron. Y él estaba hablando de uno de su linaje, de su descendiente, que no iba a terminar pudriéndose en el sepulcro. Y eso dice el apóstol Pedro. Bueno, eso habla de las misericordias de David. Y miren lo que continúa diciendo de David. He aquí que yo lo di por testigo a los pueblos, por jefe y por maestro a las naciones. David, testigo a los pueblos, por jefe, por maestro a las naciones. Así está diciendo. Entonces, ya estaba hablando también de su linaje. Y recuerden que de entre su descendiente también apareció el terrible Salomón. Pero Salomón tuvo mucha fama en el mundo por ser un buen maestro, un buen sabio. Y muchas personas de otros países venían, dice en la Biblia, para escuchar su sabiduría. Entonces podemos ver que de eso se estaba refiriendo. Pues vamos a la nota 4. En la Nueva Traducción Viviente dice, vean cómo lo usé a él. ¿A quién es él? Rey David y sus descendientes. Eso yo le agregué, ¿no? ¿A quién es ese él? El rey David y sus descendientes. Para manifestar mi poder entre los pueblos. Lo convertí en un líder entre las naciones. Eso es lo que está diciendo el Todopoderoso sobre David y la esperanza que le está dando ahora a los israelitas que van a regresar a su tierra. Y cumplimiento se ve acá en Lucas 1:31. Para nosotros este es un texto muy importante, no por el tema de si María tuvo virginalmente el bebé o no. Ese es el tema que se ha resaltado más, ¿no? Ese es otro tema en discusión. Acá el tema, para mí, el que deberíamos nosotros tener en cuenta, es que a María se le dice que este niño es parte de una promesa. Así como ahora a los ciudadanos de Jerusalén, que están en Babilonia, que tienen la esperanza de regresar a Jerusalén, se le está diciendo que ustedes son parte de una promesa que se le hizo a David. Aquí también a una mujer llamada Miriam, que vivía en una ciudad con sufrimientos, con dificultades, se le está diciendo, tu niño que vas a tener es parte de una promesa. Es parte de una promesa. Lucas 1:31. Concebirás y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Yeshua. Él será muy grande y lo llamarán Hijo del Altísimo. El eterno Elohim le dará el trono de su antepasado David. Y a David se le había prometido que de su descendencia iba a salir quienes iban a ser testigos ante el Eterno para las naciones. Y reinará sobre Israel para siempre, su reino no tendrá fin. También dice sobre la casa de Jacob, ¿no? Entonces, aquí nosotros, para mí, de este capítulo de Lucas, es la parte que todo cristiano, ¿no?, o creyente debería tener en cuenta. Cuando el Todopoderoso le promete a Miriam que este niño va a recibir el trono de David, y reinará sobre Israel para siempre. Su reino no tendrá fin. Así está hablando. ¿Se entiende, no? Bueno, entonces el versículo 4 dice, he aquí yo lo di por testigo a los pueblos, por jefe y por maestro a las naciones. Estamos entonces de a poco avanzando en este capítulo, en este cierre de segundo Isaías. Versículo 5, he aquí llamarás a gente que no conociste, y gente que no te conocieron correrán a ti por causa de Yahweh tu Elohim y del Santo de Israel que te ha honrado. Entonces te está hablando que muchas personas van a empezar a acercarse al pueblo de Judá, al pueblo de Israel, porque van a ver tantas maravillas que va a hacer el Eterno por ese pueblo. Miren ese pueblo que había caído, había sido desterrado y ahora está resurgiendo nuevamente, levantándose. La nota 5 sale un texto aquí en Zacarías 8:22, profecía de Zacarías. Zacarías era un profeta que ya estaba en los tiempos, y esto es interesante porque ¿cómo se dice? Un spoiler.
¿Sí se dice? O tráiler. ¿Cómo se dice? Spoiler es algo que voy a contar antes de tiempo, ¿no? ¿Y tráiler? Entonces mejor es un tráiler. Mejor es un tráiler, ¿no? Porque spoiler suena muy... Bueno, este profeta Zacarías probablemente era contemporáneo del tercer Isaías, el trito Isaías, ¿no? Trito Isaías, así le llaman, ¿no? Probablemente, eso no se pierdan los siguientes capítulos, vamos a corroborar. Entonces, hay que seguir la serie, ¿no? Probablemente. ¿En qué tiempo Zacarías empezó a hablar? Fue en el tiempo de después de la deportación, ¿no? ¿Y qué fue lo que él hablaba contra precisamente la corrupción que hubo en los tiempos del templo, del segundo templo? Ahí está, ya estoy spoileando todo. Trailer. Entonces, ¿qué dice Zacarías 8:22? Muchos pueblos y naciones poderosas irán a Jerusalén a buscar al Eterno de los ejércitos celestiales y a pedir su bendición, dice. O sea, el segundo profeta Isaías está diciendo, cuando ustedes regresen a Jerusalén, cuando se restaure Jerusalén, las naciones van a venir, le van a pedir consejo. Y eso se cumple también en tiempo de Yeshua, cuando un eunuco de Candace, Etiopía, viene y busca sabiduría. Cuando muchos griegos dice que venían buscando sabiduría en Jerusalén, venían buscando alguna revelación, porque entendían que el Dios de los judíos, el Elohim de los israelitas, es un Dios que ha hecho muchas cosas y del cual ellos quieren tener conocimiento. Ahora miren lo que decía el profeta Isaías en el capítulo 2. Esto era Isaías 1, ¿no? El Isaías original. Vendrá gente de muchas naciones y dirán, venga, subamos al monte del Eterno, a la casa de Elohim de Jacob. Allí Él nos enseñará sus caminos y andaremos en sus sendas. Pues de Sión saldrá la enseñanza del Eterno, de Jerusalén saldrá su palabra. El Eterno mediará entre las naciones y resolverá los conflictos internacionales. Ellos forjarán sus espadas en rejas de arado. Esto ya hablaba Isaías mucho tiempo atrás. ¿Entienden, no? Y Hechos 1:8, palabras de Yeshua, cuando él estaba a punto de subir al cielo, a la presencia del Padre. Esto es cuando le preguntaron, ¿cuándo va a ser restaurado Israel? ¿En qué tiempo? Y él le dice, no les toca a ustedes saber los tiempos, los momentos, pero ustedes tienen una tarea. Pero recibirán poder cuando el Ruach HaKodesh descienda sobre ustedes. Eso de que el Ruach HaKodesh descienda sobre nosotros quiere decir el entendimiento del Todopoderoso va a empezar a manifestarse en nosotros. Dice, y serán mis testigos y le hablarán a la gente acerca de mí, y atiendan bien, y de todas y en todas partes en Jerusalén, por toda Judea, en Samaria y hasta los lugares más lejanos de la tierra. Entonces las personas que reciban el Ruach van a ser testigos de esta besorá, de este evangelio, de este mensaje de restauración en todas partes, comenzando en Jerusalén. Y ya eso arrancó desde los tiempos de el segundo Isaías. Después hubo muchos anuncios de que Jerusalén iba a ser restaurada, pero también hubo corrupción en ese tiempo. Bueno, sigamos, versículo 6, ¿no? Buscad al Eterno mientras puede ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Y esto es muy importante porque estaban muchos judíos que todavía estaban indecisos, que todavía no sabían, vamos a Jerusalén, regresamos o continuamos nuestra vida acá en Babilonia. Entonces hay muchas personas también que están así. Yo participo de las cosas de Dios, aprendo de Dios, o sigo nomás mi vida así hasta que un día se acabe. Entonces hay un tiempo, dice el Todopoderoso. Yo experimenté con algunas personas que algunas personas han dejado su vida para después. Yo ahora no tengo tiempo, ahora estoy ocupado, ahora... Y poco a poco sus corazones se fueron cerrando y enfriando. Como dice en la Torah, el amor de muchos
se va a enfriar. Y increíblemente su mentalidad cambiaron totalmente. Que vos no le reconoces más a esa persona. Esa persona que te era espiritual, que te hablaba de la palabra. Ahora, no es ni siquiera que te dice que esto está todo mal, sino su vida está más conectada al mundo. Cuando vos le hablas a ella la palabra, parece que ya le incomoda, ya se siente mal. Esto es porque no le buscaron al Todopoderoso en el tiempo que Él le estaba llamando, en el tiempo que Él le estaba diciendo, este es tu tiempo. Busca mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano, porque un día se va a alejar de vos para siempre. Vamos a la nota 6. Segunda de Corintios capítulo 6 decía esto. Pues Elohim dice, en el momento preciso te oí, en el día de salvación te ayudé. Efectivamente, en el momento preciso es ahora. Hoy es el día de salvación. Entonces yo te estoy hablando no para que deje esto para después. Es porque ahora necesita escuchar y aprender esta palabra. Como yo le decía, hay un hermano que estoy compartiendo, un cambinga, ¿no? Un cruceño, ¿no? Y él estaba a punto de tomar unas decisiones de volver a su antigua denominación, le habían quebrantado mucho. Pero como siempre se decía que siempre las sectas te dicen que vos aquí aprendiste y vos de aquí no tenés que salir más. Porque si vos de acá salís vas a fracasar. Entonces pasando mucho tiempo él sintió que supuestamente eso se cumplió en su vida, fracasé. Entonces cuando estaba a punto de regresar, él me dice, me saluda y conversábamos, yo le empiezo a compartir la palabra y queda sorprendido. Y ahora está muy contento. Ahora él siente, me dijo la pasada, me testificó, siento que en el momento exacto el Padre me llamó. Me dijo, fulano. Y yo le dije, sí, aquí estoy. Y si yo decía, no tengo tiempo, no, tal vez pasaba mi tiempo, porque él me comentó que él le comentó a otros hermanos y no quieren escucharle nada. Decía, si yo tal vez me encerraba ahí también en ese sistema, me encerraba con esa creencia, tal vez ahora si te escuchaba te iba a decir, no, pastor, estás loquingo, no entiendes nada, pastor, te has vuelto loco, te has vuelto una secta. Así me hubiera dicho, ¿no? Pero el Padre abrí mi entendimiento en el momento justo, hoy. Si yo esperaba una semana, 2 semanas después, hoy. Y miren lo que dice Hebreos 3:7. Por eso el Ruach HaKodesh dice, cuando oigan hoy su voz, no endurezcan el corazón como lo hicieron los israelitas cuando se rebelaron aquel día que me pusieron a prueba en el desierto. Si hoy yo le estoy hablando para que usted haga mi voluntad, no vayan a cerrar su corazón, dice, porque los israelitas cerraron. Y en el 3:12 de Hebreos dice, por lo tanto, amados hermanos, cuidado, asegúrense de que ninguno de ustedes tenga un corazón maligno e incrédulo que los aleje del Elohim vivo. Cuidado, dice, cuidado. Y el versículo 7 arranca así, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase, haga teshuvá al Eterno, el cual tendrá de él misericordia, y al Elohim nuestro, el cual será amplio en perdonar. Entonces está hablando de dejar algo, el impío su camino y el inicuo sus pensamientos, porque impío significa alguien que actúa incorrectamente, y acá yo anoté lo que significa. Ahora nota 7, Isaías 55:7, nueva traducción viviente, dice que los malvados cambien sus caminos y alejen de sí hasta el más mínimo pensamiento de hacer el mal, que se vuelvan al Eterno para que tengan misericordia. Sí, vuélvanse a nuestro Elohim, porque Él perdonará con generosidad. ¿Y qué es impío? Tiene 2 significados según, ¿cómo se dice? La Real Academia Española. Que no tiene o que no siente palidez o piedad. O sea, impío es una persona que actúa cruelmente, pero tiene otro significado, que no demuestra ninguna devoción religiosa o ningún respeto por las cuestiones religiosas, que significa opositor a la Torah de Elohim. No le interesa qué fiesta de Pesa, Shabbat, no me interesa. Esa persona, para la Biblia, se llama impío. Se opone al Todopoderoso. ¿Qué es un impío en la Biblia? Según la Biblia, la impiedad no es el tener amor por el bien, dice. Común. Justamente la impiedad
a menudo se asocia frecuentemente con el sacrilegio. ¿Qué es sacrilegio? Cuando vos ofendés las cosas sagradas. Las cosas santas. Aunque no obstante, no es una acción física. La impiedad no se puede asociar con un culto, ya que implica que se le faltó el respeto a un sistema de creencias más amplio. O sea, cuando no es simplemente porque vos no te fuiste a una reunión o no participaste en una reunión, sino cuando vos le ofendés a algo que es muy importante, algo especial, y te va en contra de eso. A eso se le llamaba impío o maligno. ¿Qué significa la palabra inicuo? Porque estaba hablando del inicuo y del impío. ¿Qué era impío? El que actúa opositoramente, opuestamente a la palabra, a la Torah, el que se revela luego, el que declara soy malo contra Dios. Ese es impío. Entonces, ¿qué decía el profeta Isaías 2? Deje el malo su manera de actuar. Y el inicuo es el que no hace nada malo, pero todos los días está pensando mal de la gente. Todos son malos y todo el tiempo piensa mal. Cranea cosas malvadas. ¿Qué significa la palabra inicuo en la Biblia? La persona indigna o el hombre inicuo es el que anda con boca perversa, el que guiñe los ojos, el que hace señas con los pies, el que señala con los dedos, el que con perversidad en su corazón continuamente trama el mal, el que siembra discordia. Esa es la palabra inicuo. Entonces, para regresar a la restauración, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. A nosotros nos enseñaba antes que sus pensamientos son todo lo que vos pensás que no esté a favor de la iglesia. Cuando vos pensabas una cosa que la iglesia no piensa, ya te decía, deje su pensamiento. No, acá inicuo es una persona que está planeando hacerle el mal a alguien. Y eso es lo que vos tenés que dejar. Vos estás planeando robar, asaltar, matar, hacer daño, hablar mal de alguien para perjudicarle. Eso es inicuo. Deje eso. Si querés ser parte de la restauración, deje eso. Y el Todopoderoso te va a perdonar. Perdón, ¿qué le pasa a mi lente? Se cayó, ¿no? En plena cámara. Bueno, ahí está, se transforma. Me están captando, ¿no? Están captando. Creo que tengo que arreglar mi lente. Bueno, continuemos. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dice la Eterna. ¿Qué son mis pensamientos? Y otra vez, no tiene nada que ver con cultos religiosos o con sistemas por ejemplo, a mí me gusta alabar, oh Señor, bailando, y a otro le gusta alabar, oh, todo, no. O a uno le gusta usar kipá, a otro le gusta usar talí, a otro le gusta celebrar. No tiene nada que ver con eso, por favor, no metan nada que ver en eso. O otro, ¿cómo le dice? Guarda el Shabbat un poco más libre, otro guarda más estricto. Acá, y ya hablamos recién, los pensamientos del Eterno es, no vaya a ser inicuo ni impío. No vaya a tener pensamientos diabólicos contra los demás. No vaya a pensar el mal contra otra persona. Eso es el pensamiento de Dios. No sea así. Por eso dice, mis pensamientos no son tus pensamientos. Cuando vos estás pensando mal contra otro, no vaya a pensar que yo estoy pensando igual que vos. Por eso la persona empieza a odiar, a maldecir, a decir cosas perversas contra otra persona y después, oh Señor, tú sabes que estás conmigo. Tú sabes, como era el publicano, no, el fariseo y el publicano. El fariseo oraba así, dice, oh Señor, te agradezco porque yo soy buen hombre. Yo diezmo y esto, no soy como este maldito publicano. Entonces, él cree que Dios está pensando igual que él. Pero ¿qué le decía a Yeshua? Dios no está pensando como él. Dios está condenando ese tipo de pensamiento inicuo. Dios está con el corazón del publicano. Soy un pobre pecador, ayúdame, líbrame de esto. Por eso hay que entender muy bien esto, para no confundir, para no darle poder a las sectas religiosas que piensan que su teoría sectaria son las que son el pensamiento de Dios. Y cuando vos no estás de acuerdo con su teoría sectaria, vos no estás de acuerdo con Dios. Pero por favor, dejen de enseñar esas cosas, esos pensamientos.
No, el culto debe ser a tal hora. Si no, eso es en contra. No, uno debe vestirse de esta manera. Uno debe... Un montón de sus teorías y que quieren unir como si fueran pensamientos de Dios. Y se la pasa condenando y juzgando a las personas, teniendo pensamientos inicuos. Esa es la realidad. Esa es la verdad. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dice el Eterno. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos, más altos que vuestros caminos. ¿Qué quiere decir eso? Los caminos de un hombre inicuo, de un hombre impío, se encierran en su propio mundo. Los caminos de un hombre que sigue al Padre es libre. Se va más allá de un mundo encerrado. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que riega la tierra y hace germinar y producir y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará, ¿qué dice ahí? Lo que yo quiero y será prosperada en aquello para la que envié. ¿Qué significa todo esto de lluvia y nieve? El agua cuando cae, la lluvia cuando cae y riega una tierra constantemente, al poco tiempo, días o meses, esa tierra empieza a cambiar, empieza a mejorar. Ustedes escucharon la historia de Los Ángeles, ¿no? ¿Conocen la historia de Los Ángeles? Que era un desierto y unas personas... Un hombre le recomendó al presidente, no sé de qué lugar, creo que Estados Unidos, que compre todas esas tierras y que ahí podemos hacer un gran asentamiento y un gran poblado. Entonces la gente de esa época no le creía, pero él dio ese proyecto y que él iba a empezar a hacer regadías, iba a regar todo el tiempo, desviando no sé qué río. Y pasando el tiempo, hicieron así, la tierra empezó a ser fértil. Usted averigua en la historia de Los Ángeles y van a encontrar. No es necesario ir mucho. Israel ha hecho lo mismo. El país de Israel ha empezado a regar territorios que toda la vida fueron, o sea, todo el tiempo que se conoce, fueron desiertos. Le empezó a echar agua. ¿Y qué creen? Empezó a ser tierra fértil. Produce. ¿Qué es lo que nos dice el Todopoderoso? Los pensamientos del Eterno no son como nuestros pensamientos. Si yo empiezo a recibir los pensamientos del Eterno, la palabra del Eterno, esa mi vida seca, árida, una vida sin esperanza, va a cambiar. Va a cambiar. Pero ¿qué es el problema? Las personas se apartan, se alejan, huyen. Cada día se van más lejos. Cada día se unen más con este sistema. Entonces, poco a poco su corazón se seca y ven a la palabra como su opositora. Y dice que así será mi palabra, versículo 11, que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Porque con alegría saldréis y con paz seréis vueltos. Los montes y los collados levantarán canción delante de vosotros y todos los árboles del campo darán palmadas de aplauso. Son palabras ya de expresión. Ustedes van a salir felices de esta tierra donde han estado viviendo por muchos años como cautivos. Y van a estar contentos y van a ver cómo todo lo que yo dije que iba a ocurrir, ocurre y se cumple en su vida y van a prosperar. Le está dando mucha esperanza. En lugar de zarza, que es un árbol con espino, crecerá ciprese, que es un árbol mejor, ¿no? Y en lugar de ortiga, no conozco ese árbol, crecerán arrayán. Y será al Eterno por nombre, por señal eterna, que nunca será raída. En ese lugar donde ahora hay abandono, desierto, miseria, van a haber árboles bonitos, árboles de esperanza. Estaba hablando de, claro, de Judá, de Jerusalén. Vamos a la nota 13 para terminar. Nueva traducción viviente dice, donde antes había espinos, crecerán cipreses. Donde crecía ortiga, brotarán mirtos. Mirto es un árbol perfumado, ¿no? Con flores.
Imagínense. Estas cosas le darán gran honra al nombre del Eterno. Serán una señal perpetua de su poder y de su amor. O sea, cuando la gente vea que donde antes era miseria, ahora hay esperanza, va a ser honra para el Eterno. Cuando en tu casa, que antes era un desastre, pleito con tu esposa, con tu hijo, con tu vecino, vos empiezas a recibir la palabra y la palabra empieza a cambiar tu vida, tu familia, tu manera de ser, tu economía, tu trabajo, tu comportamiento. Entonces eso va a ser honra para tu Elohim. ¿Cómo ha cambiado esa persona? Ya va a ser diferente, otro carácter tiene. Ahora trata bien a la gente. Pero si vos seguís siendo esa persona orgullosa, altanera, le reta a todo el mundo, le manda a la China y después te va en tu pieza, oh Señor, me alegra que no soy como esos malditos pecadores que no te conocen, que yo sí te conozco. Tu vida no va a cambiar. Bueno, hermanos, así hemos concluido este capítulo 55 y para terminar, para concluir y para ayudarle a aquellos que no han podido comprender, les voy a leer el resumen del segundo Isaías. ¿Quién es el primer Isaías? El primer Isaías es Isaías, el profeta Isaías, el que empezó en los tiempos de el rey Usías, el rey Acaz, el rey Ezequías y finalmente terminó muerto por el rey Manasés. Y vio cuando Samaria cayó bajo el poder de los asirios, cuando Jerusalén fue invadida por los asirios, cuando el Todopoderoso los libró, y vio muchas cosas y compartió y profetizó muchos mensajes para todos los pueblos que estaban alrededor de Israel, de Judá, para los filisteos, para los babilonios, para los etíopes, para los egipcios, para los amonitas, los moabitas, para todos. El Todopoderoso le dio gran revelación al profeta Isaías. Pero después él muere, pasa el tiempo, se levantan sus seguidores, se levantan sus alumnos, sus fieles, y empiezan a llevar la palabra, a compartir. Finalmente el pueblo igual se corrompe. Y en el tiempo del rey Sedequías, ¿no? El profeta Jeremías profetizaba que el pueblo iba a caer en manos de los babilonios. Finalmente ocurrió. Los babilonios llevan cautivo a los judíos a Babilonia y empiezan ellos a vivir una vida nuevamente de cautividad. Ya los judíos, el templo se destruye y el país queda en ruina. Y en ese momento, ahí en la tierra de Babilonia, se forma otra vez la fe hebrea, la fe judía, y se levanta un grupo de judíos que notan que la mayoría de sus ciudadanos judíos se están asimilando a Babilonia. Están ya siguiendo culturas babilonias, adorando dioses babilonios, siguiendo calendario babilonio, haciendo las cosas como a los babilonios les agradaba. Entonces empieza a orar al Padre, a buscar la voluntad del Padre y empieza a predicar y compartir a sus ciudadanos. Y recibe la promesa de que pronto va a haber una liberación, un nuevo éxodo. Este sería como un segundo Moisés en este tiempo. Y vamos al resumen del segundo Isaías. En el 537 antes del Mesías, Ciro derrota al ejército babilónico y se convierte en el rey más poderoso del Medio Oriente. Dentro de sus primeras medidas está la liberación de todos los pueblos esclavizados por los reyes de Babilonia. Es así que los judíos pueden regresar a su tierra. Los estudiosos ubican el segundo Isaías como un gran teólogo, que significa que alguien que buscaba al Padre, ¿no? Estudiaba sobre el Creador. Y también un extraordinario poeta que domina el lenguaje y los distintos géneros de la predicación profética, oráculos, himnos, diatribas, después voy a abrir lo que eso es, y cantos. La obra se divide en 4 partes. Esa es la obra del segundo Isaías. Primero, prólogo, que es del 1 al 11. Primera parte, capítulo 40 al 48. Se habla de la liberación de Babilonia y el regreso a Israel. Segunda parte, 49 al 55. Trata de la restauración de Jerusalén y la misión de los siervos del Eterno. Y el 55, la parte final, el mensaje gira en torno a la palabra de Elohim
que es el personaje central y tiene un doble sentido. Palabra liberadora, anuncia el nuevo éxodo. El Señor rescata a su pueblo de Babilonia y lo lleva de regreso. Transitan por el desierto a la tierra prometida. El Elohim de la liberación es el de las promesas cumplidas. Palabra consoladora, el amor y la misericordia de Elohim transforma la realidad y la conduce a la plenitud. Los desterrados regresan a la Nueva Jerusalén, que es la casa de la justicia y la fraternidad. La palabra ofrece también la esperanza a todo el pueblo, porque el Eterno se compromete a hacerlo partícipe de su salvación, a todo el pueblo de Israel. Amén. Bueno, sí, hermanos, hoy nos tocó compartir este capítulo 55 del profeta Isaías. Si ustedes quieren aprender más, pueden entrar a Palabra Vida Eterna, lista de descripción, libro de Isaías, o también en cada estudio de Isaías, ahí en la descripción está, dice, este enlace te llevará a la serie completa, para que puedan empezar a estudiar, si quieren, todo el libro de Isaías. Venimos ya más de un año, ¿no?, estudiando este capítulo. Gracias a todos por su sintonía. Shalom.